¿Qué es el duelo? ¿En qué consiste? ¿Es normal? ¿Es anormal? El duelo es una forma de reaccionar ante una pérdida. Al decir pérdida, no hablamos específicamente de muerte. Hablamos de cualquier tipo de pérdida. Esto es, pérdida de un ser querido, de un ideal, de un vínculo, de un proyecto, etc. Pero vos, ¿cómo crees que nos afecta este proceso? ¿Qué le pasa a nuestra mente en ese momento? Quédate que en el episodio de hoy te lo vamos a contar. Si conectados y si conectadas con Rocío Sosa. ¿Qué pasa en el duelo? La persona experimenta diferentes sensaciones, como gran dolor, como tristeza, como desinterés, se encuentra sin ganas de salir, sin ganas de hacer cosas y demás. Pero es importante tener en cuenta que el duelo es un proceso normal que atraviesa el ser humano, y como todo proceso se hace poco a poco, y tenemos que dejarlo ser. No hay que perturbarlo. La cultura en la que vivimos no está muy amigada con el duelo. Un profesor mío nos ponía el ejemplo de una chica que se pelea con su pareja y lo que hacen sus amigos es decirle que se olvide y que salgan a bailar. Los amigos no lo hacen con mala intención, todo lo contrario. Pero lo que queremos destacar es que siempre está esa idea de olvídate, no pasa nada, tenés que estar bien. Si eso se lo toma como orden a cumplir, no permite que las personas duelemos y tramitemos lo que nos pasa. Es un poco lo que pasó al inicio del confinamiento en 2020, cuando todos empezaron a sentirse mal por la situación, por el encierro, por el miedo, por lo desconocido y demás. Empezó a aparecer un mensaje constante de que aprovechemos a producir, a estar en actividad, a hacer, etc. Lo ideal es que el duelo se haga paso a paso, que cumpla su proceso y finalmente pase. ¿Qué es lo que pasa en el duelo? La persona vive su vida normalmente hasta que la realidad le muestra que hay un objeto perdido. ¿Objeto es sinónimo de lapicera, caja, botella y demás? No. En psicoanálisis, cuando hablamos de objeto, nos referimos también a personas. No porque las personas sean propiedad de alguien o algo material, sino porque se llama así a todo lo que la persona se vincule. Por ejemplo, los primeros objetos de amor de un niño pequeño son las personas que lo criaron, como por ejemplo sus padres. Lo ideal ante una pérdida es que la persona pase esa pérdida, que la duele, la atraviese, y luego con el tiempo siga adelante. De todas maneras, por supuesto, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Cada sujeto no abandona así como así la posición que está tomando en ese momento, la posición en la que se encuentra, algo que nosotros denominaríamos como posición vivencial. La persona no deja tan libremente la energía puesta en ese objeto perdido, sino que, a pesar de que la realidad le exige al individuo que dé vuelta a la página, esto no es nada fácil. La persona tiene que atravesar este duelo, como dice Freud, haciéndolo pieza por pieza. Esto genera un gran gasto de tiempo y un gran gasto de energía psíquica, y mientras este trabajo de duelo absorbe a la persona, el objeto perdido sigue ahí en la psiquis, en la mente, sigue rondando. Una vez que el trabajo de duelo se cumplió, se finalizó, la persona retoma su conducta normal. Todos estos rasgos de conducta característicos del duelo, que parecen tristes y demás, desaparecen y no dejan secuelas graves. No dejan ningún rastro que se registre. ¿Pero qué pasa? En el texto que estamos utilizando para explicar este capítulo, Freud diferencia el duelo de lo que es la melancolía. Bien, la melancolía es igual al duelo, pero se le agrega una característica más que Freud llama la perturbación del sentimiento de sí. Esto quiere decir que la persona que está atravesando este proceso con todas estas características, muestra además lo que nosotros llamamos autorreproches, se castiga. En el duelo, en cambio, lo que se castiga es el mundo externo, lo que se vuelve despreciable es el mundo externo. Por eso la persona no quiere salir, está triste y demás. Pero en la melancolía, lo que se vuelve despreciable, lo que se vuelve pobre, es la persona propia. Esa es la diferencia fundamental entre la melancolía y entre el duelo. La melancolía también puede ser la reacción ante una pérdida, no decimos que no. Pero la diferencia es que en la melancolía, la pérdida es una pérdida inconsciente. La persona sabe que perdió algo, pero no sabe qué perdió en eso que se perdió. La persona se vincula con alguien o con algo y por un desengaño de la realidad, ese vínculo se ve sacudido, se rompe, sea por la razón que sea. Entonces, en el duelo, reitero, como proceso natural, la persona con el tiempo logra desplazar la energía hacia un nuevo objeto y su conducta vuelve a lo habitual. En la melancolía, esa energía psíquica que estaba sobre el objeto, en vez de ir a un objeto nuevo, como pasa en el duelo, va a la persona propia.
O sea, la forma que tiene esa persona melancólica de mantener cerca de sí mismo al objeto perdido es identificándose con ese objeto. Entonces, la pérdida de ese objeto se termina mudando o transformando a una pérdida de la persona, a una pérdida del yo. Este complejo melancólico, para que pueda entenderse de manera más palpable, se comporta como una herida que no se terminó de cerrar. El yo se castiga constantemente una y otra vez hasta vaciarse a sí mismo, hasta el empobrecimiento total. Y esas personas melancólicas se menosprecian a tal punto que no recuerdan desde hace cuánto se sienten así. Su respuesta es no, desde toda la vida, siempre fui así. Esto se ve mucho en los pacientes melancólicos. No logran identificar en qué momento temporal se sienten como se sienten hoy. En pocas palabras, la diferencia fundamental entre duelo y melancolía es que en la melancolía la energía psíquica no se libera y pasa a un nuevo objeto, sino que se queda aferrada a la persona propia. Vuelve esa energía hacia el yo. Como analistas, lo que tenemos que intentar averiguar en nuestro paciente melancólico es qué fue lo que hizo que el camino normal del trabajo de duelo se haya visto bloqueado y haya desembocado en una melancolía. Tenemos que averiguar, junto con el paciente, qué es lo que el paciente perdió en eso que se perdió. Mi nombre es Rocío Sosa, soy licenciada en Psicología. Si te gustó el episodio de hoy, no te olvides de compartirlo con un amigo, una amiga o con quien vos quieras. Si querés más información sobre estos temas, podés seguirme en las redes, en Instagram y en Facebook como @licrociososa. Gracias por haber llegado hasta acá, nos encontramos en el próximo episodio de Psiconectados y Psiconectadas.